y promoviendo ahora para la inclusión financiera, van a tener un soporte más eficiente y más seguro en un sistema de pagos electrónico que, reitero, sector público y sector privado conjuntamente están desarrollando. Este marco estable permite afrontar los desafíos estructurales. La consistencia macroeconómica es el prerequisito, la inflación bajo control, aunque como decíamos al principio, desafiada por presiones externas y por presiones domésticas. La deuda pública en trayectorias y características deseadas, porque justamente la prudencia fiscal permite que la deuda pública avance en una trayectoria de reducción con respecto al producto y avance también en una trayectoria en donde cada vez más esté compuesta por deuda en moneda local, con el desarrollo de mercados domésticos que impulsan aún más la desdolarización, con absoluta tranquilidad en los mercados financieros y también, hay que decirlo, con una clara credibilidad a nivel internacional. Uruguay es visualizado en materia económica, en materia financiera, al mismo nivel de cómo es visualizado en materia futbolística. La inclusión financiera, ya hablamos de la selección y de equipos que llegan a las máximas competencias, ¿verdad, Pintado? Biológicamente optimistas siempre. Entonces pasemos a esta lógica de los desafíos estructurales. Gracias, Danilo, por el aplauso. En que estábamos hablando a nivel internacional. La inclusión financiera, entonces, es uno de los desafíos estructurales en los que el Banco Central tiene un rol y una participación central. Por inclusión financiera entendemos tanto un mayor acceso a los servicios financieros, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas y microempresas y por parte de los sectores familiares de menores ingresos, así como su contracara, su otra cara, que para nosotros es la educación financiera. Va a haber más inclusión financiera si hay más educación financiera. Claramente la profundización financiera se asocia a un mayor desarrollo económico y social y por lo tanto promover una adecuada canalización de los ahorros de la gente hacia actividades productivas y hacia el financiamiento del bienestar de la población tiene que ser uno de los nortes de las autoridades económicas y financieras. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde las infraestructuras, desde los incentivos, desde los instrumentos, para facilitar y abaratar las transacciones, para hacer más eficientes los instrumentos financieros y para hacer, como decía hace un rato, más eficiente el sistema de pagos. Claramente hay dificultades, y esto es característico de toda América Latina, en el acceso a servicios financieros, sobre todo para las pequeñas y microempresas y para los sectores sociales de menores ingresos. Claramente también está habiendo políticas desde el Estado, desde la banca pública, desde el Ministerio de Economía, pero también desde la banca privada, a efectos de procurar mitigar estos problemas, superar estas debilidades. Ese norte de inclusión financiera es una de las prioridades claras de las autoridades económicas actualmente. Y en ese sentido, obviamente, estamos basados en el trabajo de una comisión, de un grupo de trabajo, ¿verdad?, que la integran el Ministerio de Economía, el Banco Central, la banca pública, la banca privada, las administradoras de crédito y los trabajadores del sistema financiero nucleados en AEU. Decíamos que la otra cara de la moneda con respecto a la inclusión financiera es la educación. Es un ingrediente fundamental de la profundización financiera y también de la mayor inclusión social. Con respecto a la inclusión financiera, estamos procurando, decía, implementar iniciativas concretas de promoción del acceso a los servicios financieros, infraestructuras, instrumentos, incentivos, para dar más eficiencia al sistema de crédito y al sistema de pagos, justamente como componente de esa infraestructura que da productividad, que facilita y abarata las transacciones en la economía. En un contexto en donde debemos promover la transparencia de la información en los mercados financieros.
Ya hemos dicho más de una vez que los mercados financieros tienen como su componente, su ingrediente fundamental, la información. Uno le presta al que conoce, ¿verdad? Y por lo tanto, si no somos transparentes en la información, y aquí me refiero, ni que hablar, que a las autoridades, que creo que el Estado es muy transparente en este terreno, los bancos, que cada vez también son más transparentes, pero también las empresas y las familias con su información, porque en última instancia son quienes demandan crédito y quienes demandan financiamiento. Debemos combatir la cultura de la opacidad de la información a nivel de la sociedad en su conjunto. En un contexto en donde estamos garantizando, conjuntamente con las autoridades gubernamentales referidas al tema, el cumplimiento de las normas que combaten y previenen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Creemos también que la transparencia y la educación no solamente son prerequisitos para que el sistema financiero opere, sino que también contribuyen a que la sociedad vaya volviendo a tener confianza en el sistema financiero. Nuestra sociedad, como en otras de América Latina, tiene siempre esa visión de que los momentos de crisis, los momentos en donde se genera pobreza, en donde cae el empleo, donde cae el producto, son momentos asociados a crisis financieras y a problemas con el sistema financiero. Bueno, nosotros queremos impulsar justamente la visión de que el sistema financiero tiene un rol de productividad, de crecimiento, un rol positivo a jugar como aparato circulatorio de la economía uruguaya para empresas y para familias. Y por lo tanto, la aproximación al sistema financiero debe hacerse con más cariño, con más confianza, ¿verdad? Porque justamente en la medida que hay más transparencia, más información, más instrumentos, nos podemos llegar a conocer mejor. A su vez, el Banco Central debe aplicar las normas que procuran la defensa de los intereses de los sectores más desprotegidos. Y aquí hablamos tanto de los ahorristas o tomadores de créditos como usuarios del sistema, y por lo tanto el Banco Central es la autoridad de aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo, como en lo que es la interacción entre las empresas en el sistema financiero. Y ahí el Banco Central es la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. La defensa de los derechos de usuarios y consumidores y la defensa de la competencia no es otra cosa que defender los intereses de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Con respecto al tema educativo, déjenme decir que claramente el Banco Central tiene un rol principal en promover la educación financiera de la población. Pero obviamente lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en absoluta coordinación con el sistema educativo, con las autoridades de la educación. Debemos contribuir a la educación financiera, mejorar la comprensión de los aspectos económicos, colaborar con el despliegue de derechos ciudadanos, porque los ciudadanos pueden manejar mejor sus derechos con más información, con más comprensión de los problemas económicos, en un enfoque de inclusión social, facilitar el conocimiento y las decisiones a quienes más lo necesitan. Por eso estamos comenzando a desarrollar programas, y en esto son bienvenidos todos, ¿verdad?, que contribuyan a una mayor cultura financiera de la población. Para estimular comportamientos adecuados, los uruguayos hemos aprendido un poco con sangre esto, ¿verdad?, pero ahora también agreguémosle comprensión, educación a cómo comportarnos en materia económico-financiera. Y como decía hace un rato, también contribuyendo a un acercamiento más cariñoso, más confiado a la actividad financiera. Estamos desarrollando ahora convenios marco con las autoridades de la educación, con el CODICEN, con primaria, con secundaria, con formación docente, con el Plan Ceibal y también con ámbitos de la sociedad civil, justamente para conformar y diseminar productos educativos en esta materia. Estamos también en la lógica de impulsar las capacidades financieras de la sociedad, contribuir al manejo adecuado del dinero, tomar decisiones que tomen en cuenta el futuro, es decir, promover el ahorro, promover las previsiones, ¿verdad?, pensar que uno tiene que manejar ingresos y gastos con una lógica de mediano y largo plazo, ¿verdad?,
y a su vez permitir tener instrumentos para evaluar y elegir productos financieros, entender cómo manejar y cómo computar lo que uno puede beneficiarse o no de los instrumentos financieros y elegir los que más convengan a sus necesidades. De hecho, el Banco Central está desarrollando, en el contexto de un plan del Banco Mundial, de un proyecto del Banco Mundial en que participan 8 países, una encuesta sobre capacidades financieras que seguramente van a tener resultados sobre fin de año. Finalmente, y la última lámina que les quiero presentar es más de coyuntura, es cómo el Banco Central justamente está también contribuyendo y participando del año del bicentenario de los hechos de la emancipación, el inicio de la emancipación nacional de 1811. Desde ese punto de vista ya tenemos la aprobación legal y estamos ya procesando la acuñación de una moneda que va a estar en breve entre ustedes, ¿verdad?, que son 2 monedas conmemorativas del bicentenario. La primera, la de plata, la que tienen ahí a la izquierda, que tiene la imagen de la Batalla de las Piedras, justamente en referencia a los hechos de 1811, como moneda conmemorativa. Pero a su vez también decidimos que la población en su conjunto debía reflejar la conmemoración a través de la moneda de lo que son los hechos del bicentenario. Y por eso también en breve vamos a tener la moneda que está a la derecha, que va a ser moneda de circulación de 50 pesos, justamente asociado con la imagen de Artigas, justamente asociado a los hechos del bicentenario. Así que vamos a tener en breve monedas de 50 pesos en circulación. Todavía no las tenemos, muchachos, cálmense. Ahí está. También el banco está desarrollando, y los vamos a mostrar en breve, por eso lo dejé para el final, ¿no?, los videos sobre los conceptos y la historia del dinero en Uruguay. Tanto la versión institucional como una versión para niños y jóvenes que se ata a la lógica educativa de la que hablábamos recién. También vamos a estar pintando nuestros muros, ¿sí? Si ustedes van por el Banco Central y ven los muros alrededor, entre pegatinas y grafitis, no saben si eso es un Banco Central o un cambalache. Bueno, la idea es que con los escolares de la zona y con motivos que hacen justamente al desarrollo económico y financiero del país de estos 200 años, los escolares de la zona van a estar pintando los muros del Banco Central en los próximos meses. También va a surgir un libro de las monedas que circularon en el país en su historia, va a ser presentado en breve, y en el correr de esta semana hemos lanzado también la exposición de los ganadores de los premios Figaris de sus 15 ediciones, ¿verdad?, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Creemos que estas son entonces contribuciones del Banco Central a los festejos del bicentenario de estos hechos históricos, de los cuales obviamente no queríamos quedar afuera. Entonces, les agradezco la atención. Creo, digamos, haber transmitido con toda la potencia que pude, digamos, la idea de que estamos en un mundo más volátil, estamos en un mundo más incierto, pero el Estado, las empresas, las familias han mitigado vulnerabilidades, estamos mejor preparados para enfrentar la situación de corto plazo y los desafíos estructurales. Muchas gracias, quedo a disposición de las preguntas. Claro. Presidente, hay muchísimas preguntas y muy variadas. Pero por acá hay alguna que dice que hay cierta inquietud en algunos círculos económicos, sobre todo argentinos, por una posible devaluación del Brasil. ¿Qué información tiene el Banco Central y, en caso de ser así, de qué forma estaría preparado nuestro país para enfrentar esto? Bien, me permite que pida un poquito de silencio, así le escuchamos su respuesta. Como terminó de hablar, hay un pequeño recreo de un par de minutos antes de que usted conteste la primera pregunta. Se ve que no exportan a Brasil, ¿viste? Bueno, como información obviamente no disponemos de ninguna información al respecto, y en general en lo que es el análisis que uno puede hacer o el diagnóstico que uno puede hacer con respecto al tema,
creemos que deberían cambiar muchas cosas a nivel de la economía internacional y de manera bastante drástica como para que Brasil se vea forzado a una devaluación. De hecho, Brasil está teniendo las mismas presiones de los flujos de capitales, las mismas presiones del contexto internacional que estamos teniendo los países emergentes, ¿verdad? Y en particular los países de América Latina, y está siguiendo lógicas de política como Chile, como Brasil, como Perú, como Colombia, como Uruguay, que a lo que apuntan es tratar justamente de mitigar la apreciación de la moneda. Por lo tanto, nosotros no vemos bases para que en el corto plazo esté planteado realmente un problema de una devaluación en Brasil, y obviamente si eso fuera así sería porque las condiciones internacionales estarían cambiando de manera muy drástica. En cualquier caso, ya sea para ese escenario o para el que ya estamos viviendo de incertidumbre y volatilidad, la economía uruguaya y las finanzas del Estado uruguayo están mucho mejor pertrechados como para afrontar cualquier eventualidad. Hay quien señala a propósito de ese tema, señor presidente, ¿qué priorizaría el Banco Central? ¿El nivel de precios o la competitividad? Planteado el escenario de una devaluación en Brasil. O sea, aquí la lógica de objetivos equilibrados no cambia. Nosotros tenemos que mantener una estabilidad de precios que es plataforma de desarrollo y plataforma de competitividad. Si la inflación se dispara, las empresas también son menos competitivas. Los costos de las empresas también dependen de los precios domésticos, por lo tanto, no son objetivos en conflicto. Son objetivos que hay que mantener de manera equilibrada, ya sea en un escenario de presiones a la apreciación de la moneda o lo que sería en ese caso un escenario de presiones a la depreciación. En cualquier caso, hay que tenemos los instrumentos y tenemos la vocación de mantener un equilibrio de objetivos entre la estabilidad de precios, la estabilidad financiera y la competitividad de las empresas uruguayas. Por acá le preguntan si el crecimiento de los países emergentes que sustenta nuestro crecimiento no se podría ver afectado por la recesión del mundo industrializado. Sí, es más, los diagnósticos o las previsiones que hacen los analistas internacionales es que seguramente las tasas de crecimiento de China, de India, de Rusia, de Brasil se disminuyan un poco en los próximos años, ¿verdad? Brasil ya está este año teniendo una tasa de crecimiento relativamente menor, ¿verdad? China e India todavía mantienen las tasas altas de los últimos años. Pero creemos que aún en un contexto en donde esas tasas se reduzcan un poco, el efecto sobre mantener precios de las commodities relativamente altos se va a mantener. Vean que cuando China e India están creciendo a tasas del 8 o 10%, ¿sí? Los precios internacionales no son solo altos, sino que además crecen. Bueno, si China e India crecieran un poco menos, quizá no hubiera crecimiento de precios internacionales, pero creo que nadie tampoco está viendo la posibilidad de un desplome del precio de las commodities desde esa perspectiva. El otro componente que afecta a los precios, que es el valor de debilidad o fortaleza del dólar, bueno, ahí se compensa entre precios y fortaleza de la moneda. Pero en lo que es el componente de mayor demanda de los países emergentes, aunque crezcan un poco menos, y es probable que crezcan un poco menos en los próximos años, no creemos o no visualizamos, reitero, en esto seguimos analistas internacionales, que los precios de las commodities se desplomen. Presidente, hay una pregunta que a usted le consta, es sumamente recurrente, pero siempre se quiere escuchar la respuesta. Tiene que ver con el gran desafío de la inflación. Y allí uno de los principales desafíos también para los empresarios es advertir en qué medida el incremento salarial podría llegar a provocar una circunstancia compleja para el país, como sería un proceso inflacionario. O sea, salarios en alza es igual a más riesgo de inflación. No necesariamente. Primero, que los salarios han estado en alza en estos años también como elemento de recuperación de la drástica caída que tuvieron en los periodos de la crisis. En general son costos que han ido acompañando también la ventaja de ingresos que han tenido las empresas en general y obviamente la inflación es una variable compleja, es un proceso complejo en donde influyen muchísimos ingredientes externos e internos. La demanda doméstica está siendo sostenida, está creciendo,
pero no tenemos una mayor preocupación en ese sentido porque no está siendo a partir de un crédito desmedido o de un proceso exacerbado en ese terreno. Creemos que son los procesos naturales que se dan después de varios años en donde los uruguayos se apretaron el cinturón y ahora comienzan a consumir un poco más. El tema salarial, obviamente, hay que manejarlo con equilibrio y para eso está la institucionalidad que el gobierno ha reinstitucionalizado, valga la redundancia. Para eso están los consejos de salario, para discutir entre empresarios y trabajadores, en donde el gobierno de alguna manera les sirve la mesa, ¿sí? Para justamente discutir y valorar los equilibrios que deben tener en las necesarias mejoras salariales, sobre todo aquellas vinculadas a las mejoras de productividad, con la evolución, el futuro y la rentabilidad de las empresas. La institucionalidad está, creemos que ha funcionado muy razonablemente, ha sido muy exitoso todos los procesos de negociación salarial en estos años, y a las pruebas está también de que las empresas han crecido, hay cada vez más empresas en el país, las exportaciones crecen, el producto crece, el empleo crece, los salarios crecen. Bueno, creo que eso es debido a la institucionalización de los consejos de salarios, entre otros factores, y a la responsabilidad con que se han manejado empresas y trabajadores en la negociación. Presidente, tengo por acá una pregunta de alguien vinculado a la industria química que conlleva un par de afirmaciones, pero se lo voy a leer textual. En química salvé copiando, pero así que vamos a ver qué pasa. Andamos mal. La bonanza económica se debe a la actividad exitosa del aporte del sector productivo privado, industria, agro y turismo. El Estado administra y gasta lo que aquellos generan y, por supuesto, colabora a aumentar el PBI. ¿Nos puede explicar qué ingresos aporta el sector público? Entes con tarifas sin competencia y sin índice de productividad. Creemos que el éxito económico es generado por los sectores productivos. ¿No es así? Pregunta. Y el Estado administra ese éxito. Quien pregunta es Walter Rodríguez García, de American Chemical. Bien, no conozco ningún país en que no haya Estado. Por lo tanto, algún rol el Estado tiene que tener. En general, para fijar reglas, para que las reglas se cumplan, para contribuir también con valor, agrega valor el tema de lo que es todos los aspectos que tienen que ver con infraestructura, con seguridad, con justicia. Es decir, hay realmente un montón de actividades que son naturales para el Estado u otras en las que el Estado puede participar y competir con el sector privado. De hecho, si fuera tan claro que el país podría sobrevivir con sus propias reglas sin la participación de un Estado, a veces también me pregunto por qué cuando hay problemas todo el mundo mira para el Estado a la hora de pedir exoneraciones, de pedir subsidios, de pedir créditos baratos, de pedir que hagan infraestructura, de pedir que den más educación, de pedir que den más salud, etcétera, etcétera. O sea, yo no quiero dar aquí una discusión filosófica sobre el asunto, pero creo que es como una discusión casi fuera de época el plantear que los estados no tienen un rol para el desarrollo económico y social. La estabilidad de las políticas las da el Estado, la estabilidad social también contribuye el Estado para que exista y es prerequisito para un buen ambiente de negocios. La estabilidad macroeconómica, la estabilidad social son prerequisitos para la estabilidad del clima de negocios, para un buen ambiente de negocios, y si no, miren lo que pasa en los países en donde no hay estabilidad social o no hay estabilidad económica. Lamentablemente en Uruguay ya hemos tenido experiencias de esta naturaleza y hemos aprendido que cuando hay desorden macroeconómico, cuando hay desorden social, lo único que hay es más pobreza y menos empleo y menos producción y menos rentabilidad para las empresas. Economista Vergara, hay algunas cuestiones planteadas por los comensales que tienen que ver con aspectos que usted mencionó en su charla. Por ejemplo, usted habló de la promoción del acceso a los servicios financieros y a la cultura financiera que impondrá o que promoverá el Estado, en todo caso, hacia la población. Sin embargo, hay quienes se quejan de que todavía existen algunos flancos débiles, de que no se está actuando a la velocidad esperada y que la letra chica sigue existiendo. ¿Y que la letra chica? Ah, ok. Sin duda hay muchos flancos débiles, sin duda hay muchísimo por hacer.
De hecho, creo que desde el año pasado es la primera vez que alguien se plantea tener como objetivo explícito la educación financiera en el Uruguay. O sea, estamos aprendiendo a hacer esto. Y estamos aprendiendo desde el gobierno, desde el Banco Central, desde también, reitero, en coordinación con las autoridades de la educación. No es una cosa que se pueda hacer de un día para el otro y mucho menos que se pueda diseminar en toda la población de un día para el otro. Hay muchísimo por hacer y reitero, todo aquel que quiera contribuir en esta dirección va a ser bienvenido. Sobre temas de letra chica y demás, también es cierto que creo que cada vez más los usuarios son más conscientes de sus derechos y saben que pueden hacer las denuncias correspondientes a nivel de la Superintendencia de Servicios Financieros en el Banco Central, que es la que actúa como autoridad de aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo, de la Ley de Defensa de los Derechos de los Usuarios en el sistema financiero. Obviamente todos tenemos que madurar en este sentido, las autoridades para hacer cumplir los derechos de los usuarios y los proveedores de servicios financieros que tienen que ser cada vez más amantes de la letra chica, menos amantes de la letra chica y más amantes de los grandes negocios. Presidente, usted dijo al pasar que una de las intenciones del banco es promover el ahorro. ¿Hay algunas líneas de acción más concretas que nos pueda ampliar? Bueno, hay elementos de carácter cultural y educativo en primer lugar, o sea que la gente tiene que tener más educación y cultura con respecto a la necesidad de ahorrar y prevenir situaciones o imprevistos en el futuro, pero también cada vez más estamos desarrollando instrumentos, tanto desde el sistema bancario o no bancario, desde la banca pública, desde elementos regulatorios que apuntan a darle más instrumentos a la población para sentirse segura y ahorrar, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de los depósitos en unidades indexadas, los cambios en la regulación que hicimos justamente para que la banca ofrezca con más naturalidad y con más tranquilidad la posibilidad de que los uruguayos ahorren en unidades indexadas. Y después está toda la lógica de que en la medida en que se dé una mayor utilización de los instrumentos electrónicos de pago y de crédito, ¿verdad? Eso también genera una lógica de mayor cultura y acercamiento a la actividad financiera y por lo tanto también a la necesidad de los ciudadanos de manejar sus ingresos, sus gastos, sus deudas, sus ahorros de una manera más consciente, más informada y más de acuerdo a sus necesidades. Bien, Vergara, por estas horas se ha vivido con particular efervescencia la relación bilateral entre nuestro país y Argentina, y hay quienes sostienen que todavía hay cuentas pendientes en ese vínculo, de uno y otro lado. Una de las cuestiones que reclama muchas veces el gobierno argentino y la autoridad impositiva de ese país es la facilitación de datos respecto a ciudadanos argentinos aquí en el nuestro. ¿Qué grado de apertura tendrá la autoridad banco centralista en ese tipo de circunstancias? Bien, estos obviamente son trenes de ida y vuelta, ¿verdad? Son muchas las cosas que seguramente están pendientes de acuerdo desde la perspectiva argentina y también, ni que hablar, y aquí estoy seguro que el ministro de Economía puede hacer también una larga lista de las cosas pendientes desde la perspectiva uruguaya. Pero no me corresponde entrar demasiado en esa conversación. Lo que sí, el Banco Central básicamente tiene dos lógicas principales de actuación que tienen que ver con esto. Uno es cumplir la normativa del secreto bancario. En ese sentido, el secreto bancario uruguayo no es el secreto bancario de la década del 80. Es un secreto bancario que se ha ido flexibilizando de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el mundo. Y en realidad estamos justamente en esa lógica de salvaguardar, sí, la privacidad de los ahorristas, a la que tienen derecho, pero también salvaguardar el interés general por información que sea necesaria con respecto a los depósitos y a las cuentas de depósitos de algunos ahorristas. Quien da justamente ese equilibrio entre el interés general y la privacidad en el Uruguay es la justicia. Es el Poder Judicial el que dice esta cuenta levanta el secreto o no levanta el secreto, en los casos en que la ley le indica taxativamente en que debe hacerlo.
para pensiones alimenticias, en casos de fraudes tributarios o de investigación tributaria, en casos de cumplir los convenios internacionales que en materia de intercambio de información tributaria ha hecho el Uruguay, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una normativa que creemos básicamente que se ha ido modernizando y flexibilizando de acuerdo a cómo el mundo ha ido cambiando, que el Uruguay respeta, y el Banco Central en ese sentido es solo un engranaje en esa ingeniería, en que, bueno, es la forma en que nos relacionamos con todos los países del mundo, en Argentina y todos los demás. Eso con respecto a la información sobre las cuentas de depósitos en ese terreno. Uruguay no es el único país en el mundo donde hay secreto bancario. Yo me atrevería a decir que hay secreto bancario en todos los países del mundo, incluido en Argentina. En el otro terreno, que es el terreno regulatorio, tanto desde la perspectiva de las leyes que nos regulan como de la propia normativa bancocentralista, Uruguay tiene convenios de intercambios de información desde la perspectiva de la regulación del sistema financiero con todos los países del Mercosur, ¿sí? Y de hecho puede intercambiar en los casos que haya, por ejemplo, delitos de mercados de valores, o en los casos en que un supervisor de bancos del exterior lo solicite de manera fundada, toda la información que se solicite, ya sea, reitero, para bancos, para mercado de valores, etcétera, o sea, el conjunto del sistema financiero. O sea, desde el Banco Central, tanto en la lógica operativa del secreto bancario como en lo que es el intercambio de información entre reguladores, le puedo asegurar que tenemos una tesitura de las más abiertas de la región. También, como dato anecdótico, quiero plantear de que nosotros nunca hemos recibido en el Banco Central solicitudes de información provenientes de la Administración Tributaria de la región. Presidente, le vamos a hacer la última pregunta y con esto vamos a cerrar, Daniel. Sí, la que no podía faltar, presidente, porque usted... ¿Qué hacemos con el dólar? Era la de la chapa. Eso me la hace mi madre toda la vez. Por eso. No sé por qué, porque no tiene dólares, pero bueno. Claro, ¿no? Y en atención sobre todo a un concepto que usted manejó casi al comienzo de su charla, ¿no? La expansión monetaria que aparentemente viene para largo en los Estados Unidos. Bueno, la señal de la Reserva Federal de dejar la tasa de interés en 0 por 2 años es una señal muy fuerte. Es más, el otro día leíamos que se reunía Ben Bernanke, ¿verdad?, el presidente, digamos, del Banco Central de Estados Unidos, con todo un conjunto de banqueros, de representantes de los banqueros, y muchos analistas esperaban que de esa reunión salieran aún más medidas de expansión monetaria. O sea, el diagnóstico en la economía norteamericana claramente es de que no logran tener señales consistentes de recuperación económica. No es que estén en recesión, no es que estén en crisis en ese terreno, pero sí que no logran comenzar una recuperación consistente de su economía después de las crisis 2008-2009. Por lo tanto, en el terreno fiscal no tienen mucho margen, porque no eran tan previsores, se ve, y de hecho tuvieron que dedicar muchísimo dinero al salvataje financiero, y además, y por lo tanto les quedan pocos instrumentos más para dar combustible a la economía. Uno de ellos es el monetario. El problema es que abajo de 0 las tasas de interés ya no pueden ir. O sea, ya están en el máximo prácticamente de lo que pueden hacer en ese terreno, más allá de lo que ya han hecho de volcar dinero a la plaza justamente para procurar inflar justamente la economía norteamericana. El problema es que tampoco eso les ha resultado demasiado exitoso, porque el dinero lo canalizan a través del sistema financiero y en buena medida ha quedado en el sistema financiero, no se ha diseminado en el conjunto de la economía. Y además hay que tener en cuenta que el dólar es una moneda mundial, ¿verdad? Por lo tanto, para incidir sobre la economía norteamericana, Estados Unidos tiene que emitir tantos dólares que sabiendo que buena parte de esos dólares en realidad se disemina en el resto del mundo. O sea, es muy difícil tener resultados consistentes de estas políticas, pero lo que sí queda claro desde la perspectiva que nos interesa es que va a haber un periodo de 1 o 2 años en donde este panorama no va a cambiar demasiado. Las tasas de interés van a seguir por el suelo y por lo tanto el dólar norteamericano va a seguir mostrando debilidad en los próximos años. Dólar planchado en estos valores. No sé en cuáles valores. En los actuales, en los de hoy. Unos planchan mejor que otros.
Muchas gracias, presidente. Muy Un amable. gusto.